Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Aquí estamos un sábado más, sábado 21 de marzo. 21 de marzo, ha entrado la primavera y eso siempre significa cosas importantes para la liturgia. Eso siempre significa que hay aspectos en los que fijarnos, aspectos a los que les podemos dedicar un ratito de atención, porque con la llegada de la primavera, pues al menos la solemnidad de la Anunciación del Señor sabemos que está ahí. Y sabemos que la luna llena de primavera pues está cerca, tan cerca que estamos en la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Así que hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de esta quinta semana del tiempo de Cuaresma, del quinto domingo. Vamos a hablar también de los días de feria, de lo que se llamaba antiguamente las 2 semanas de pasión. Así que de eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Quédense con nosotros, que estamos aquí ya en Radio María en la liturgia de la semana. Pues como decíamos, quinta semana del tiempo de Cuaresma. Es que la Cuaresma se nos está pasando volando, ¿verdad? Yo vengo de celebrar misa ahora en la parroquia y decía a la gente, es que quinta semana de Cuaresma, es que la semana que viene, Domingo de Ramos, pues nada, esto significa que entramos en la recta final. Y esto es lo que vamos a ver un poco en este programa. ¿Cómo es la recta final de la Cuaresma? ¿Cómo es la recta final de este tiempo y de qué manera la celebramos? ¿De qué manera la Iglesia nos propone una serie de temas y nos plantea una actitud concreta en la cual llevar a cabo pues este final de la Cuaresma? La hemos comenzado y la comenzamos el miércoles de ceniza y todo era limosna, ayuno, oración. Ahora vamos a fijarnos mucho más en otros aspectos. Los vamos a ver ahora mientras vayamos presentando esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Hoy es ya quinto domingo de Cuaresma. Es el domingo de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? El domingo de Lázaro, porque este es el evangelio que vamos a escuchar en este domingo en el ciclo A, en el que nos encontramos. Son los evangelios típicamente catecumenales, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento y, en este caso, Lázaro, la resurrección de Lázaro, el encuentro de Jesús con sus hermanas, María y Marta, y después la llamada a la vida que hace Jesús de Lázaro. ¿Y qué es lo que nos encontramos en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma? Pues en primer lugar, junto con este evangelio del que luego hablaremos un poquito más despacio, lo primero que nos encontramos es la profecía de Ezequiel. Esta profecía de Ezequiel es un texto conocidísimo, pero es un texto que tiene un color diferente, tiene un acento muy especial en este domingo, porque claro, cuando escuchamos «Yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío», claro, esto con el Evangelio de la Resurrección de Lázaro tiene un tono muy propio,
tiene una fuerza nueva, tiene una fuerza que no es algo que esté al alcance de muchas lecturas que podamos encontrar en la Cuaresma. Y esto es lo que hace que nosotros en este quinto domingo de Cuaresma comprendamos claramente cuál es el sentido de lo que se nos quiere decir. Jesús es la vida del hombre. Jesús es la resurrección y la vida. Y Ezequiel 37 lo profetiza así. También entendemos muy bien que la elección de la segunda lectura sea Romanos 8. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Caray, se nos está anunciando una resurrección con la fuerza del Espíritu Santo. Aquí ya no se está hablando solamente, como sucede en Lázaro, de revivir. Lázaro es revivido. Nosotros estamos hablando aquí de una resurrección, de una entrada en una vida gloriosa. Lo que le sucede a Lázaro nos anuncia lo que nos sucede a nosotros. Esta es la temática de esta primera, de estas lecturas de este domingo quinto del tiempo de Cuaresma. No me detengo más de momento porque luego vamos a hablar un poquito sobre ellas, un poco más despacio. Vamos a entrar un poco más en la explicación de por qué la Iglesia nos ofrece estas lecturas, nos ofrece sobre todo este Evangelio de la resurrección de Lázaro y cuál es el sentido que tiene. ¿Cuál es el sentido que tiene teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que todos estos evangelios dominicales tienen que ver con el bautismo, son preparaciones para los que se van a bautizar en la Pascua y para los que van a recibir la iniciación cristiana. Así que vamos a seguir adelante. Pasado mañana es lunes 23 de marzo, es lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Aunque también lo comentaremos luego, la primera lectura es Daniel 13. Daniel 13 es el relato de Susana. Susana, que es injustamente condenada a muerte por una falsa acusación de adulterio. Susana es una inocente que va a ser entregada a la muerte, pero entonces va a aparecer un joven, en este caso Daniel, que va a ser el que le conceda la justicia, el que le conceda la salvación. Esta forma de presentarnos estos textos del Antiguo Testamento es ciertamente muy interesante. La liturgia de la Cuaresma, la liturgia de la palabra de la Cuaresma, de los días feriales de Cuaresma, es muy bonita. Tiene una tradición tan grande en la liturgia, en la historia de la Iglesia, en la historia de la liturgia, que realmente son textos que merece la pena meditar. Una mujer que padece injustamente una condena a muerte y alguien que va a salvarla de esa condena. Bien, en el Evangelio, para que podamos darle todavía más color a ese texto de Susana, nos encontramos Juan 8, Jesús y la mujer adúltera. Jesús y la mujer adúltera. Una mujer va a ser lapidada, se le va a dar muerte, se la va a justiciar supuestamente, ¿no? Jesús es quien le va a dar la verdadera justicia. Yo tampoco te condeno, vete en adelante, no peques más. Es Jesús el que salva de la muerte. Este es el mensaje de las lecturas del lunes. El martes 24, es martes de la quinta semana de Cuaresma, al menos por la mañana. Números 21 es la primera lectura. Los mordidos de serpientes que quedan sanos al contemplar con fe la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Nos situamos en un texto completamente diferente del día anterior, un texto completamente distinto. Es otra situación, es otro libro del Antiguo Testamento, es otra situación. Y sin embargo, nos encontramos también con unos personajes que experimentan salvación porque creen en el Dios verdadero, porque creen en aquel que les ha dicho que miren a la serpiente de bronce. Esta es la primera lectura. El Evangelio, Juan 8, 21, 30, son esos versículos en los que Jesús dice: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Es decir, la primera lectura nos presenta una serpiente de bronce que es levantada en alto. Jesús advierte a los judíos que Él va a ser levantado en alto, y cuando sea Él levantado en alto, comprenderán que Él es el Dios verdadero. Yo soy es el nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, pues estas son las lecturas
del martes 24. El miércoles 25, como decíamos al principio, la Iglesia pega un frenazo en la Cuaresma, pega un frenazo porque entramos a celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta es una solemnidad que a veces se puede celebrar, a veces no se puede celebrar, según el día de la Cuaresma en el que nos caiga. Bueno, pues este miércoles próximo se celebra la Anunciación del Señor. Es un día solemne, importante, porque la Iglesia contempla el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es verdad que no pega mucho con lo que estamos viviendo, con los días tan intensos que nos supone la quinta semana de la Cuaresma, esta recta final que decíamos que estamos enfilando. Pero también es cierto que, bueno, pues que esta solemnidad del Señor la celebramos como parte del misterio de la salvación, que vamos a completar en unos días en el Triduo Pascual. ¿Cuál es el sentido de la encarnación? El sentido de la encarnación es que Cristo se entrega por nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí es donde encontramos el vínculo entre una fiesta y la otra, aunque nos caiga ahora de una manera que no sabe uno cómo cogerla, ¿no? Bueno, las lecturas son propias de este día, Isaías 7, ¿no? La profecía de Isaías: mirad, la Virgen está encinta, da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, que es la segunda lectura, que cita el Salmo 39, el Salmo y la segunda lectura están, por lo tanto, aquí íntimamente unidos, y el Evangelio es Lucas 1, 26, 38, la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María de que iba a ser la Madre de Dios, ¿no? Estas son las lecturas de este día. Bien, es una gran solemnidad y, por lo tanto, tiene tres lecturas contando con el Evangelio, tres lecturas. Es una gran solemnidad, por lo tanto, se reza el Gloria porque es solemne el día y, por lo tanto, se reza el Gloria, aunque en los domingos de la Cuaresma no lo rezamos por una cuestión penitencial, ¿no? Pedagógica también, pues el día de la Anunciación del Señor rezamos el Gloria. Viene bien que sea, aunque es un canto festivo, un canto alegre, con una alegría contenida, ¿no? Bueno, pues se puede rezar mejor que cantarlo. De esa manera, pues también nosotros no perdemos de vista que nos encontramos en tiempo morado, aunque la Anunciación del Señor sea un día de blanco, es un día solemne y por lo tanto es una fiesta de blanco, ¿no? No se canta aleluya, ojo con esto, porque los hay que llega el día de San José y se lanzan a cantar aleluyas, y el día de San José no se canta aleluya porque aleluya se reserva para la noche de Pascua. Por el mismo motivo, tampoco la Anunciación del Señor, por muy fiesta solemne que sea, hay que cantar ni decir aleluyas. Los aleluyas quedan para la noche de Pascua. La Iglesia, dentro de la solemnidad que da estas fiestas, las celebra, pero reserva determinados aspectos, y el aleluya es fundamental, que es un canto pascual. No se canta durante toda la Cuaresma, ni siquiera en estas solemnidades que son tan importantes. Fíjense, cuando la Anunciación del Señor, por poner el ejemplo del que estamos hablando, tiene que ser trasladada, porque coincide con la Semana Santa, y tiene que ser trasladada a la segunda semana de Pascua, entonces sí, va con su aleluya. Pero cuando esta solemnidad cae en mitad de la Cuaresma, como cae este año, pues entonces no hay aleluya ni nada que se le parezca, ¿vale? Entonces, después de la segunda lectura, si hay una antífona antes del Evangelio, se puede leer o se puede cantar, pero no será nunca, en ningún caso, aleluya. Después, como es una solemnidad del Señor, se recita el credo, que en este día tiene esa peculiaridad que es propia del día de la Navidad y del día de la Anunciación, que es que cuando se confiesa el artículo de fe de la encarnación del Hijo de Dios, paramos, nos ponemos de rodillas, veneramos el misterio que estamos celebrando en este día y después nos incorporamos para continuar con el rezo del credo, ¿no? Esto es solamente 2 días al año, en la encarnación y en la Natividad del Señor. Así que estas son las características propias de este día de la Anunciación. También tiene su prefacio de la misa propio, no se coge un prefacio de Cuaresma, sino que se proclama su prefacio propio de la Anunciación del Señor. Bien, al tratarse de un día festivo,
se puede utilizar la música instrumental, y si tenemos unas flores guardadas que hemos utilizado el día de San José, el cuarto domingo de Cuaresma, que era domingo de Letare y tal, pues es un día que se pueden volver a poner con medida también, porque lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas es en las que nos encontramos en el día de la Anunciación, El jueves 26, jueves de la quinta semana de Cuaresma, volvemos al tiempo morado, recuperamos el ritmo que llevábamos de Cuaresma y vamos a escuchar la promesa de Dios a Abraham de que va a ser el padre de multitud de generaciones. Esa es la primera lectura. Alguno puede estar pensando, ¿y estas lecturas que son cada una de su padre y de su madre, que cada una tiene que ver un tema distinto? Luego vamos a enlazarlas todas. Luego van a ver que están todas relacionadas y que tiene mucho sentido, ¿vale? El Evangelio, Juan 8, 51-59, habla de Abraham. En el discurso de Jesús de Juan 8, Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces, como Jesús habla de Abraham, la primera lectura es la promesa que Dios hace a Abraham. El viernes es viernes de la quinta semana de Cuaresma. Viernes, día de abstinencia, viernes es día ferial. Y la primera lectura es Jeremías 20. Jeremías 20 está en relación con Juan 10, que es el Evangelio. Juan 10, 31, 42. En Juan 10 intentan detener a Jesús, pero Jesús se escabulle. Esto es lo que Jeremías dice en la profecía de la primera lectura. El Señor es mi fuerte defensor. Él llega a la conclusión de que si no le hacen más daño es porque el Señor lo está defendiendo. Muy bien, pues esto es lo que le pasa a Jesús. Jeremías es un anticipo, mejor dicho, de lo que será Jesús. Y la persecución a la que es sometido Jeremías es una persecución que anticipa la persecución a la que va a ser sometido el Hijo de Dios antes de su prendimiento y antes de su pasión. El sábado que viene, sábado 28 de marzo, es sábado de la quinta semana de Cuaresma, y entonces vamos a escuchar un evangelio, Juan 11, en el que Jesús anuncia que su pasión, su entrega, va a ser para reunir a los hijos de Dios dispersos. Por lo tanto, la primera lectura, Ezequiel 37, va en esta misma dirección, y lo que indica es esto mismo, que el Señor reunirá a todos los pueblos en una sola nación. Bien, estas son las lecturas que vamos a escuchar en esta semana quinta del tiempo de Cuaresma. Vamos a hacer una pequeña parada aquí, vamos a hacer una pequeña parada después de haber recorrido toda esta quinta semana de Cuaresma. Antiguamente se llamaba primera semana de Pasión, ¿no? Luego lo comentamos, y vamos a escuchar un poquito de música que nos sirva para introducir qué es lo que estamos celebrando ya, porque ya estamos en domingo quinto de Cuaresma, cuáles son como las ideas principales de este domingo quinto de Cuaresma. Viene bien que nos paremos un momento en estos domingos tan fuertes, tan importantes que estamos celebrando, viene bien que nos paremos a contemplar cuáles son las líneas de fuerza para que si mañana mañana vayamos a misa, podamos, a la vez que vamos escuchando la proclamación del Evangelio, tengan en cuenta que estos están siendo evangelios muy largos, pues para que podamos ir captando en esa liturgia de la palabra los elementos fundamentales. Escuchamos un poquito de música que tiene que ver con el domingo quinto de Cuaresma y continuamos en la liturgia de la semana.
¿Qué es esto que estamos escuchando? Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum. Viendo el Señor llorar a las hermanas de Lázaro de cara a la tumba, llorando y mirando a los judíos, exclamó: Lázaro, ven afuera. Y salió atado de manos y pies el que había estado 4 días muerto. Es el canto de comunión, la antífona de comunión, mejor dicho, la antífona de comunión de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. El versículo que tiene relación claramente con el relato evangélico. Qué rica es la espiritualidad de la liturgia de la Iglesia, que relaciona los cantos con los textos evangélicos que se proclaman. Qué sabiduría hay detrás de todas estas elecciones. Se preparan los cantos de tal forma que tengan que ver con las lecturas, y de esa manera, durante toda la celebración, puede resonar como un eco lo que se ha proclamado en la palabra de Dios. Si hay una antífona en el ofertorio, si hay una antífona en la comunión, y estas antífonas tienen que ver, son un versículo, 2 versículos, 3 versículos del Evangelio que se ha proclamado, o de una de las lecturas que se han proclamado, pues esto ayuda a que quien está participando en la celebración de la liturgia pueda percibir también la relación que tienen las distintas partes de la celebración de la liturgia. Por eso es tan interesante, esta elección musical, y por eso es tan importante también que no perdamos de vista estos cantos antiguos, ciertamente, estos cantos en latín, ciertamente, estos cantos hoy tan poco conocidos, ciertamente, y sin embargo fundamentales porque nos transmiten una forma de rezar, una forma de rezar. No cantamos lo que queremos cantar, cantamos lo que la palabra de Dios nos va indicando que hay que cantar un domingo, otro domingo y otro, ¿no? Esto para la gente que es en las parroquias encargada de la música, encargada de los coros, ¿no? Bueno, pues está bien tomar conciencia de estos criterios, porque los criterios siguen siendo perfectamente válidos para la elección musical de estos días. Podríamos introducir de esta manera el Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, la resurrección de Lázaro, que está íntimamente unido con el del domingo pasado. Claro, la resurrección de Lázaro tiene que ver con la luz. Yo soy la luz del mundo. Recuerdan que decía Jesús: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Para qué es la luz? La luz es para la vida. La iluminación es para la vida eterna. La iluminación que nosotros recibimos por el bautismo nos da la vida eterna. Fíjense cómo hemos hecho este paso. Hemos pasado de los evangelios, de los encuentros de Jesús en el Evangelio según San Juan, hemos pasado a la celebración de la Iglesia, a la celebración de la Cuaresma. La Iglesia ha comprendido de esta forma los evangelios y los textos de la palabra de Dios con una actualidad magnífica. Hoy escuchamos: tu hermano resucitará. Les dice Jesús a las mujeres, a sus amigas, les dice: tu hermano resucitará, le dice a María. Fíjense, esto es afrontar para nosotros con una perspectiva bautismal, el tiempo cuaresmal. Los que van a ser bautizados en la noche de Pascua resucitarán en las aguas del bautismo. Es un anuncio de lo que va a suceder en la noche de Pascua. Tu hermano, tus hermanos, todos los que van a ser bautizados en la noche de Pascua, van a resucitar porque van a recibir el don de la vida que solamente Cristo puede darnos. Tu hermano resucitará. Esta forma de resucitar también nos la explica el mismo San Juan en el Evangelio, con la última orden que da Jesús al final del texto: desatadlo y dejadlo andar. Desatadlo y dejadlo andar. Para los padres de la Iglesia, como caen las ataduras de Lázaro, así caen las ataduras del pecado en el bautismo. Aquel que es bautizado es desatado
de las ataduras de la muerte, de las ataduras del pecado, y está llamado a andar, a caminar en la vida nueva que se le ha ofrecido en el bautismo. La Iglesia ha comprendido de esta manera este texto, de tal forma que no se ha conformado simplemente con el relato de cómo Jesús resucita a su amigo Lázaro, sino que ha sido capaz de ir más allá y darle una perspectiva claramente sacramental, bautismal, catecumenal. Es una preparación para el bautismo. Piensen que estos domingos son los domingos de los escrutinios. Si en su parroquia hay jóvenes adultos que se están preparando para ser bautizados en la noche de Pascua, estos domingos estarán realizando los escrutinios en la celebración de la misa dominical antes de que termine la liturgia de la palabra y estos catecúmenos sean despedidos. Bueno, pues estos textos tienen todo su color cuando son vistos a la luz de esta perspectiva bautismal. Ciertamente no nos quedamos solamente con esta perspectiva bautismal, pero esta dota de una mayor riqueza estos textos. También para los padres de la Iglesia es de gran importancia la reacción de Jesús. Por 2 veces dice San Juan que se estremeció ante Lázaro al ver la tristeza que las hermanas, los amigos de Lázaro tenían, ¿no? Jesús se estremeció. El afecto humano de Jesús, el dolor que Jesús padece viendo la situación, no se queda en algo puramente sentimental, es el dolor del Dios que lo ha creado todo bello y ve cómo el poder del pecado y de la muerte desfiguran la belleza humana, la belleza de la creación. Es el Creador el que está contemplando en Lázaro muerto la acción del pecado. Es, por lo tanto, Cristo el que va a mostrar el poder que tiene para vencer, el poder que tiene para superar la muerte ofreciendo la vida. Esta es la belleza de la creación que resuena como un eco y que en el fondo nos conduce hacia una nueva creación. No nos basta solamente con que Lázaro sea revivido, devuelto a la vida. Lázaro un día sería enterrado, como lo había sido esa primera vez, y espera con todos los muertos la resurrección en el último día. La resurrección en el último día. Por eso, el centro del Evangelio que escuchamos en este domingo es una afirmación de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. San Agustín dice ante esto, ¿preguntará alguno cómo podía Lázaro ser figura del pecado y ser amado de esa forma por el Señor? Que escuche a Jesucristo que dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si Dios no amara a los pecadores, no habría bajado del cielo a la tierra. Ahora bien, sabiendo esto, Jesús les dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta glorificación del Hijo de Dios no ha aumentado su gloria, pero sí nos ha sido útil. Por eso dice, esta enfermedad no es de muerte, porque la muerte incluso de Lázaro no llevaba a la muerte, sino más bien al milagro que había de realizarse para conducir a los hombres a creer en Jesucristo y a evitar la verdadera muerte. Así, aquí resuena en nosotros esa afirmación de San Ireneo de León que tantas veces tenemos que citar en los programas, en las charlas, en las conferencias de liturgia. La gloria de Cristo, la gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es el hombre viviente. La resurrección de Lázaro es el signo del restablecimiento de la Creador en su esplendor primero. Cristo es el que tiene poder sobre la creación y lo manifiesta devolviendo la vida a Lázaro. Ciertamente, todo esto, para terminar un poquito esta explicación del Evangelio, es una clara tipología bautismal. Una tipología bautismal nos anuncia la resurrección y la vida eterna que se nos dan en el bautismo. Nos anuncian
la pasión del Señor, pero nos anuncian también que por la Pascua nosotros estamos invitados a participar en la vida eterna. Se va a manifestar que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Así, este relato de la resurrección de Lázaro nos es iluminado claramente, como decíamos al principio, por el texto de Ezequiel. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, comprenderéis que soy el Señor. Esto es lo que nosotros esperamos. Esto es lo que nosotros esperamos. Esta es nuestra fe, que en el último día también el Señor nos saque de nuestros sepulcros, porque hemos recibido el bautismo, hemos recibido el sacramento del bautismo. Y entonces nosotros estamos llamados a, si creemos, en el último día contemplar la gloria de Dios, una contemplación que es también un recibir la gloria de Dios. Recuerden la transfiguración, el segundo domingo de la Cuaresma. Nosotros seremos transfigurados, recibiremos esa gloria que vamos a contemplar si creemos en el poder de Jesús. El quinto domingo de Cuaresma nos invita a nosotros a confesar la fe que confesó la samaritana, a confesar la fe que confesó el ciego de nacimiento, a confesar la fe que confiesan las hermanas de Lázaro. Creo, Señor, es decir, creo que tú eres el Señor. Y a partir de ahí se entiende mucho mejor todo este relato del Evangelio. Bien, pequeña parada musical y continuamos aquí en la liturgia de la semana. ¿Recuerdan el mito de Orfeo? Esto es lo que hemos escuchado, Orfeo y Eurídice. Orfeo desciende a los infiernos para conseguir que Hades libere a su amada. Este es la pieza musical que hemos escuchado, Orfeo y Eurídice. Es decir, todo un ser poderoso bajando a los infiernos a rescatar a su amada. En fin, todas estas cosas viene bien contemplarlas desde nuestra perspectiva, porque todo esto nos ayuda, es pedagogía también, es pedagogía para comprender mejor lo que vamos a celebrar, ¿no? Bien, vamos a hablar, como decíamos antes, de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, porque la quinta semana del tiempo de Cuaresma nos ofrece unas lecturas muy peculiares y merece la pena que les echemos un vistazo, aunque sea brevemente, para que podamos entender mejor su sentido. Recuerden que a partir de la semana pasada, a partir de la cuarta semana de Cuaresma, se ha producido un gran cambio en los evangelios que escuchábamos cada día en la celebración de la misa. Si las primeras 3 semanas escuchábamos Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, ahora nos encontramos escuchando cada día al evangelista San Juan. Cada día al evangelista San Juan. Mientras que las primeras 3 semanas lo que escuchábamos en cada evangelio era
un mandato o una corrección o una pista moral sobre cómo realizar la conversión a la que somos llamados en la Cuaresma, a partir de la cuarta semana los evangelios ya no hacen nada de todo eso. Simplemente nos ponen en el seguimiento de Jesús. Son evangelios en los que vamos viendo cómo Jesús va a la vez anunciando el reino y experimentando el enfrentamiento, el rechazo de las autoridades judías. Si se dan cuenta, los evangelios que hemos escuchado en estos días tienen esta doble naturaleza, esta doble intención. Y los que vamos a escuchar en la quinta semana continúan con esta misma dinámica. Es decir, ahora lo que hacemos es seguir al Señor. No se trata de lo que nosotros vayamos a hacer o a dejar de hacer, sino que se trata de seguir al Señor, que va realizando un vía crucis, va realizando el camino de la cruz, lo va realizando mientras anuncia el Evangelio y se enfrenta con aquellos que rechazan que Él es el Hijo de Dios. Así, en esta semana, en esta quinta semana, básicamente es Juan capítulo 8, el texto que vamos a escuchar en los evangelios de los días de feria. Juan capítulo 8, que comienza, como decíamos antes, con que Jesús perdona a la mujer adúltera, es decir, la salva. El martes, Jesús se identifica como la serpiente elevada por Moisés en el desierto, es decir, se presenta como el que tiene la salvación. El miércoles no lo vamos a escuchar porque es la Anunciación y las lecturas son propias de la Anunciación. Así que lo dejamos, pero es un enfrentamiento con los judíos advirtiéndoles de que ellos no son verdaderos hijos de Abraham, porque Abraham creyó en Dios y ellos no están creyendo en Dios, no están creyendo en Él. Pero el jueves lo que vamos a escuchar es cómo Jesús es perseguido. El conflicto va a mayores, porque Jesús se presenta como el que estaba antes de Abraham incluso. Él es el Dios de Abraham. El viernes lo que vamos a encontrar también es esta presentación de Jesús como el que tiene la salvación. La fidelidad del Señor se manifiesta en que va a salvar, a liberar a los hombres, a pesar de que esa liberación se realice por medio de la pasión. Pero fíjense qué bonito. La liberación de Jesús, la salvación que trae Jesús, ya está anunciada en el Antiguo Testamento. El lunes vamos a escuchar cómo Susana es liberada cuando la pena de muerte para ella es inminente. Cuando está al borde de la muerte, va a haber alguien que manifieste cuál es la verdadera justicia, que es que la salvación se manifiesta en todos los hombres, se manifiesta por esa acción de Dios sobre todos. El martes, la salvación viene por esa serpiente de bronce. Por lo tanto, también para aquel pueblo hay salvación. El miércoles no lo vamos a escuchar, pero la primera lectura son los 3 jóvenes librados del horno encendido. Es decir, aquellos que han sido fieles a Dios experimentan la liberación, son librados de la muerte. Y así, este es el tema de la quinta semana. Juan 8 nos presenta a Jesús como el verdadero Salvador porque Él es el Hijo de Dios, pero a la vez que contemplamos Juan 8, vamos descubriendo cómo desde antiguo ya estaba anunciada la salvación de Cristo, cómo desde el Antiguo Testamento la salvación iba a venir para aquellos que se mostraran fieles a Él. Es una invitación a la fidelidad. ¿Ven lo que les decía? El seguimiento de Cristo es una invitación a la fidelidad en esta segunda parte de la Cuaresma, en los días feriales. Por lo tanto, ¿cómo vive el cristiano esta parte de la Cuaresma? La vive en fidelidad al Señor. El Señor se encamina
a un desenlace dramático en Jerusalén, si nosotros somos fieles, experimentaremos su liberación. Si nosotros confiamos en su poder, recibiremos de su misma liberación. Este es el tema de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Nosotros somos los discípulos que queremos seguir en fidelidad a Jesucristo. Bien, vamos a escuchar un poquito más de música. Podemos dar el número de teléfono por si alguien quiere hacer alguna consulta sobre este tiempo de la Cuaresma en estos minutos que nos quedan. Vamos a seguir explicando cosas, pero si alguien quiere hacer alguna consulta sobre este tiempo de la Cuaresma, pues el número de teléfono es 91005-9419. 91005-9419. Pues escuchamos un poco de música que tiene que ver también con este momento de la Cuaresma en la que nos encontramos, luego la explicamos tranquilamente y continuamos aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Suspensus est patibulo, quo vulneratus insum nef, mucrone diro lance, ut nos lavare crimine, manavitum et sanguine, impleta sunque concinit, David fideli carmine. ¿Saben quién era Santa Radegunda? ¿A que no saben quién era Santa Radegunda? No se lo voy a explicar. Luego van y lo buscan, porque Santa Radegunda tiene mucho que ver con este himno que acabamos de escuchar, Vexila Regis, Vexila Regis. El himno Vexila Regis lo compone Venancio Fortunato en el año 569 y dice así: avanzan las banderas del Rey, resplandece el misterio de la cruz, donde el Creador de la carne está suspendido en carne en un patíbulo. Las banderas del Rey avanzan, resplandece el misterio de la cruz. Sobre ella la vida soportó la muerte, y con la muerte llegó la vida. Se cumplieron ya de David sus proféticos cantares, en los que dijo a las naciones, reinó Dios desde un madero. Donde herido además por la punta terrible de la lanza, para lavarnos de la acusación, manó agua con sangre. Dichosa tú, de cuyos brazos estuvo pendiente el rescate del mundo. Se hizo balanza de su propio cuerpo y arrebató la presa del infierno. Salve, oh cruz, esperanza única, en este tiempo de pasión, aumenta a los justos la santidad y a los reos borra sus culpas. ¡Qué maravilla! Es un himno precioso para estos días de la Cuaresma en los que nos encontramos. Vamos a escuchar. Susana, buenas noches. Buenas noches. Mire, padre, que solamente llamaba para darle las gracias, porque es que lo escucho habitualmente y hasta con mucho catarro ha acudido a explicarnos todo y cómo va todo ordenado y que darle muchas gracias y felicidades por el programa. Pues eso era. Muchas gracias a usted por seguir nuestro programa y por seguir también aquí en Radio María. Si esto nos sirve para aprender un poquito más, encantadísimo. Encantadísimo. Que tenga buenas noches. Igualmente. Mercedes. Muchas gracias. Gracias. Mercedes, buenas noches. Buenas noches. Mire, estaba oyendo la liturgia de la Iglesia y quería preguntarle si el martes, que es la Anunciación del Señor, es día de precepto. No, la Anunciación del Señor no es día de precepto. Es una solemnidad, ciertamente es una solemnidad del Señor, es un día muy bonito. Los antiguos decían que era
el primer día, el día de la creación del mundo, la anunciación del Señor. Sí. Y decían que era también el día de la pasión del Señor, que el Señor había muerto en la cruz un 25 de marzo. Pero ni con todo esto es un día de precepto. Yo les recomiendo que si pueden vayan a misa este día, pero no es día de precepto, ¿vale? Pues muchísimas gracias y perdone que le haya molestado. Nada, ninguna molestia, encantado. Un saludo para Valladolid. Muchas gracias. Pues vamos a continuar simplemente unas pequeñas palabras, no nos queda mucho tiempo de programa, pero simplemente unas pequeñas palabras sobre qué es esto de las semanas de pasión. Las semanas de pasión. En la antigua tradición de la Iglesia, las 2 últimas semanas se llamaban semanas de pasión y los 2 domingos se llamaban domingos de pasión. Este domingo, en el que ya estamos, sería el domingo primero de pasión y el domingo segundo de pasión sería domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos, que es el domingo próximo. Entonces sería una primera semana de pasión y una segunda semana de pasión, en las que las lecturas son, bueno, muchas de las lecturas que nosotros escuchamos ahora en el rito romano son las mismas que se escuchaban antiguamente. Son las mismas. Algunas están cambiadas de fechas, cambiadas de semana, por así decirlo. Pero muchas de las lecturas que escuchamos ahora en esta primera semana de pasión son lecturas que ya antiguamente escuchábamos. Estas 2 semanas estaban marcadas porque eran 2 semanas de ayuno. Por eso se diferenciaban estas 2 últimas semanas. Eran 12 días de ayuno. 12 días de ayuno, son 6 días de ayuno de esta semana y 6 días de ayuno de la semana próxima, ¿verdad? Hasta la noche de la Pascua. Entonces, esas 2 semanas, esos 12 días de ayuno antes de la aurora de la Pascua, son los que diferenciaban estas 2 últimas semanas. Y por eso la temática era muy centrada en esto, muy centrada en la salvación del Señor, muy centrada en la liberación que Cristo traía. Y bueno, pues si tienen en casa algún misal antiguo o algún breviario antiguo, pues seguro pueden encontrar estas 2 semanas que eran como la parte final de la Cuaresma. Es la más intensa porque es una parte de seguimiento del Señor, también porque los catecúmenos que se habían preparado durante toda la Cuaresma entraban en un periodo decisivo ya para ellos. Piensen que los catecúmenos y los penitentes se reconciliaban en el Jueves Santo por la mañana. Por eso la idea es que el justo va a ser perseguido y que se traman contra él injusticias, pero él va a alcanzar el objetivo, tiene que llegar su hora, que es la hora de la pasión, la hora de la pasión. Así que con esta idea es con la que la Iglesia separaba de alguna forma estas 2 últimas semanas y las llamaba así, semanas de pasión. Si hay un gesto que identifica o un signo litúrgico que identifica esto, este tiempo, y que ha quedado en nuestra liturgia, ¿saben cuál es? Que este domingo se velaban las cruces. En las iglesias se velaban las cruces, se tapan hasta el Viernes Santo, como un signo de que entramos en un tiempo de preparación hasta que se desvele el misterio de la cruz. El Viernes Santo se va a desvelar el misterio de la cruz. Velamos pedagógicamente las cruces hasta que llegue el momento de que sean desveladas. Bien, pues esto era el tiempo de pasión. Ya tienen una pequeña pizca de este tiempo de pasión. Vamos a terminar con un poquito de música y resumimos el programa y nos despedimos. If I could say anything, what would it be? Good question for our destined reality. I would tell you that I love you, even when it didn't show. I would tell you that I love you, baby. By now I hope you know. If you could go anywhere, what would you see? Take a step in any direction, just make believe. If your mind is always moving, hard to get your heart up off the ground. Yeah, your mind was always moving,
while your thoughts never made a sound. And we won't break if we let go. You and I already know we were bound to be set free eventually. So here we are now, you can say anything. If I could have it go anyway, it'd go like this. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de la liturgia de la semana en este domingo quinto del tiempo de Cuaresma. Hemos hecho un recorrido por toda la liturgia de la palabra de esta semana. Hemos explicado un poquito más despacio algunas claves de este quinto domingo de Cuaresma. Después nos hemos podido acercar a las lecturas feriales también para ver cuál es el mensaje que nos quieren transmitir. Y por último hemos recordado un elemento de la liturgia antigua que todavía tiene su eco en la liturgia actual, que es las semanas de pasión, los domingos de pasión y las 2 semanas de pasión. Así que después de este recorrido, pues podemos acercarnos ya prácticamente a la Semana Santa, sabiendo qué es lo que vamos a celebrar. Muchas gracias a todos por su compañía, muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.